bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Hoy para hablar de Borges y de la gran tradición literaria argentina, de los grandes escritores argentinos del siglo XX, hemos invitado a María Esther Vázquez, que aparte de ser la presidenta de la Fundación Victoria Ocampo, fue una gran amiga de Borges, autora, coautora junto con Borges de 2 libros, las literaturas germánicas medievales e introducción a la literatura inglesa. Y bueno, una de las grandes personalidades, hay un libro de María Esther que se llama La memoria de los días, cuyo subtítulo es Mis amigos los escritores. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. María Esther, contanos cómo y cuándo lo conociste a Borges. Mira, yo tuve mucha suerte, esa es la verdad. Cuando uno es muy joven, cree que todas las cosas te suceden naturalmente, pero no es así. Bueno, yo escuché detrás de la puerta de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras que unos chicos mucho más grandes Como que una yo... voyeur. Sí, tal cual. Una voyeur sónica. Tal cual. Ahí escuché que unos chicos iban a ir a la casa de Borges que yo había leído ya. Entonces oí a qué hora se citaron, dónde se citaron, en la casa de Borges, y caí en la casa de Borges 10 minutos antes. Pasó el tiempo y un día, ya en el segundo o tercer año de la facultad, un amigo común me dijo: mira, en la Biblioteca Nacional necesitan una empleada, ¿no querés decir? Sí, dije yo, sin pedir permiso en casa, de que iba a trabajar. Y fui, y vos lo conocés al padre de Jorge Clemente. Claro, a José Edmundo Clemente le presentamos un libro una vez, ¿te acordás? La memoria de Homero, creo que se llamaba. Homero, sí. Claro, el libro que le presentamos juntos. Y cuando vos fuiste a la biblioteca, ¿Borges se acordaba que vos eras aquella niña que había ido a su casa? La que se acordaba era la madre, porque fui la única persona que no pudo tragar el té. Yo tenía Estaba espantada de estar ahí. Asustada. Estaba asustadísima, no hablé una palabra, un horror, no podía ni contestar. Porque me parecía estar frente a Dios. Esa es la realidad. María Esther, ¿y ese mismo susto que tuviste aquella vez cuando fuiste al departamento de la calle Maipú a ver a Borges? ¿Tuviste ese mismo susto cuando emprendiste en el año 64 el viaje con Borges a Europa? No, para nada, no. Yo soy una persona muy segura. Gracias a mi abuela que me hizo creer que yo era lo mejor del mundo, que no lo soy, pero yo soy una persona muy segura, me equivoco todo el tiempo. Seguridad no quiere decir sabiduría. ¿Y cómo fue lo del viaje? ¿Él te invitó? ¿Cómo No, fue? es así, nadie podía acompañarlo. Y la madre, que ya tenía 88, 89 años en ese momento, por primera vez dijo: estoy algo cansada. Ellos pensaron quién podía acompañar. Y como yo era una persona decidida y ya había viajado sola a Europa, me habían sacado una beca y había viajado sola a Europa y me había ido muy bien. Y había cumplido todas las tareas que yo había elegido para hacer cuando me dieron esa beca. La cuestión es que no fue muy bien. La madre me enseñó, Borges era ciego ya, muy ciego, y la madre me enseñó en qué orden había que ponerle sobre una silla la ropa. Es decir, había que ponerle de arriba hacia abajo cómo se usaba la ropa. Primero la ropa interior, después la camisa, y colgado como símil percha en una silla, la ropa exterior, digamos. Cómo había que dejarle el reloj para que él pudiera colgarlo de acá, de un ojal. El problema con Borges era que con las cosas físicas, manuales de todos los días, era muy torpe. Entonces, en ese viaje, un día me dijo: yo no sé qué pasa con los zapatos, hasta ayer eran comodísimos,
Y hoy, no sé, no puedo ni levantarme ni caminar. Yo fui a ver y me di cuenta que se había puesto los zapatos al revés. El error debe haber sido mío, porque en vez de ponerle a la derecha y a la izquierda, los debo haber mezclado. La cosa es que sacarle los zapatos al revés a un chiquito es fácil, pero a un adulto es muy difícil. Pero bueno, se los puso bien y los zapatos volvieron a servir. Era, ¿cómo te puedo explicar? Tan alejado de la realidad cotidiana que en Inglaterra nos hospedó Sir Herbert Reed, el gran crítico de arte. Sir Herbert Reed vivía en una casa en Yorkshire cuya última refracción se había hecho en el 1800. Así que era una casa que era un castillito. Todo el tiempo tenías que ir pasillos que subían, que bajaban. Entonces Borges tenía un cuarto como a 100 metros del mío. Me acuerdo en uno de estos libros, no sé si en este... Yo lo debo contar. Hay una foto aparte, justamente ahí en el condado de York, que estás con Borges. Sí. Estoy con Borges, con Sir Herbert Reed y con un señor que era curador del museo. Claro, pero te interrumpí lo que estabas contando. No, que la señora dijo que era muy complicado llevarnos bajar al comedor a tomar el desayuno. Que entonces en el cuarto de Borges iban a llevar el desayuno, en una mesita. Entonces había 2 bols, uno con sal, porque te daban huevos, tocino, bacon, todo eso que se supone que toman los ingleses. Sí. Y que no son gordos. Eso es lo triste, que comen de todas esas cosas y no son gordos. Había un bol con azúcar y otro bol con sal. Entonces habían traído un montón, una serie de correspondencia que le habían mandado Sergio Berreta a buscar al consulado argentino en Londres. Y yo en el apuro de abrir las cartas, qué sé yo, le puse sal en el café con leche. Entonces Borges lo toma y dice, qué barbaridad, los ingleses cada día hacen peor el café. Entonces le dije, lo voy a solucionar. No vas a poder. Y efectivamente fui a un baño que estaba cerca, lo tiré y le volví a servir. Y me dijo, pero qué suerte, María. Lo has enmendado muy bien, caramba. ¿Vos trajiste algún tarrito de café? Me dijo. Él creyó que le había puesto café y yo no dije nada, nunca le dije la burrada que había hecho. Ahora, esa época del 64, cuando viajaste a Europa con él, era la época en que Borges estaba muy enamorado de vos. Bueno, un poquito sí. ¿Y cómo era esa relación? ¿De algún modo te presionaba? No. Mira, con Borges es un hombre tan respetuoso de las mujeres, que jamás dijo una mala palabra delante de una mujer. Él sabía todas las cuartetas que se decían en los barrios y en los barrios bajos. Y entonces me acuerdo una que decía así: parado en las 5 esquinas con toda mi contingencia, para ver si te rompo el alma, ando haciendo diligencia. Pero en realidad la copla, yo se la he oído comentar después con Adolfito, sin saber que yo estaba ahí, el alma la cambiaban por una palabra que ya te puedes imaginar cuál era. Para ver si te rompo el alma, la cambiaban. Es más, una vez hablábamos del Greco. Él recordaba cuando fue por primera vez a Europa, que había ido a todos los museos, había visto el Greco. Y entonces me dice, porque a mí el entierro del conde de Orgaz, esa parte del cielo, me parece un mamarracho, María Esther. Y entonces inmediatamente me dice, perdóname si estoy hiriendo tus sentimientos religiosos. Claro, porque Borges también era agnóstico. Hasta cierto punto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por ejemplo, él decía que la Trinidad pertenecía a la literatura fantástica, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando él subía a un avión y el avión ya empezaba a carretear, él con el asiento daba 3 golpes. Y yo le dije, ¿eso qué corresponde a Padre, Hijo, Espíritu Santo? Pero no, te decía, pero no te explicaba por qué. Cuando fuimos a Santiago de Compostela, yo lo llevé, le presenté a un gran sabio gallego que era don Ramón Piñeiro. Cuando fuimos a Santiago de Compostela, lo llevé a la catedral, porque la catedral es algo maravilloso, románica y afuera barroca, ¿no? Entonces le fui explicando todo y me dijo, quiero tocar al apóstol.
está gastado de los dedos que han puesto los peregrinos. Y bueno, y me dijo, pero qué suerte, somos peregrinos de Santiago Apóstol. Y después, ¿cuántas veces nombra a Dios? Nadie rebaje a lágrima o reproche. ¿Él con Elsa Astete se llegó a casar por iglesia? Sí. Así, ¿no? Sí. Qué curioso eso. No, eso fue porque la madre le pidió que se casara por la iglesia. Es más, cuando la madre se estaba muriendo, me llamó y me dijo, a vos, Georgie, te lleva, te dice que sí a todo lo que vos le pedís. Pedile que se confiese y comulgue. No puedo morir tranquila si no se confiese y comulga. La madre era muy católica. Y entonces yo fui bastante tímidamente y le dije, mira a tu mamá, yo nunca lo llamé Georgie, lo llamaba siempre Sir George. Claro, porque la corona británica lo hizo Sir. Entonces, cuando después Alemania lo condecoró con la mayor orden que tienen los alemanes, yo le decía en broma, wie geht's, Sir George? Wie geht's es ¿cómo estás? Era como una especie de broma. Entonces él me dijo, eso no va a doler, ¿no? No, le dije yo, nunca jamás dolió confesarse y tomar una comunión. Entonces dijo, bueno, que venga. Y entonces fue Monseñor Segura. Fue la confesión más breve que nadie puede imaginarse. Porque entró Monseñor al cuarto y a los escasos 3 minutos salió. Y Borges tomó la comunión. Y entonces yo le dije, pero qué pronto, ¿qué pasó? Y yo dije, mire padre, soy un gran pecador. He hecho todas las cosas que no se deben hacer. Y él me dijo, bueno, te absuelvo. Bastante genérico fue. Podía entrar cualquier cosa ahí. No entró en detalles. Parece que dijo que era un gran pecador. Y la cosa pasó. Ahora, vos contás en esta biografía, Borges, Esplendor y Derrota, quizá la mejor biografía de Borges que hay, Gracias. me parece. Claro, y la cuestión es que vos contás en esta biografía de Borges que cuando te decidiste a casar con Armani, le comunicaste a doña Leonor y al propio Borges que no te ibas a casar con Borges. No, a Borges no le dije nada. Porque fue así. Fuimos a Mendoza a un congreso y nos pasamos toda la noche hablando en el salón comedor, y cuando cerró el salón comedor nos pasamos hablando en el pasillo. Y cuando ya volví yo a mi camarote y era el suyo, él me dijo, si nos casáramos. Bueno, le dije yo, ¿cuándo? Decí vos, dentro de un mes, le dije yo. Entonces llegué a mi casa y le dije, mira mamá, he resuelto casarme. Ah, sí, dijo mamá. ¿Con quién? Con fulano. ¿Y cuándo? Y dentro de un mes. ¿Y habrá tiempo de hacer las participaciones? Dijo mamá. Que, te digo la verdad, tomaba las cosas con una gran frialdad aparente. Entonces, Leonor se enteró. Y yo le dije, mire, discúlpeme señora, pero no me puedo casar con Borges. Porque yo lo quise muchísimo, lo sigo queriendo a Borges, pero no enamorada de Borges. En cambio de Horacio me enamoré locamente, esa es la realidad. En este libro, que después acá en realidad tenemos la versión de Tusquets, que fue la primera edición. La otra la después sacamos lo publicó, claro, la Fundación Victorio Campo, es la que está, digamos, claro, disponible hoy, ¿no? en las librerías. En esa, sobre el final, vos contás algunas cosas de cuando Borges conoció a María Kodama. Y ¿Es necesario hablar de María Kodama? claro, vos a veces decís, Borges se pasó tantos años sin María Kodama, 76. nosotros no podemos pasar media hora sin ella, pero vos lo contás ahí, y no sos para nada indulgente con María Kodama. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando María Kodama iba como oyente de la facultad a escuchar las clases de anglosajón, las clases de literatura inglesa y después de literaturas germánicas medievales, era una persona tímida, callada, no la sentías, no sabías ni dónde estaba. El tiempo cambia las cosas y las personas. Entonces, yo no quiero hablar de una persona
que me parece que procedió, ¿cuál sería la palabra justa? De una manera, no te diré poco amable, sino de una manera muy mal con Borges, sobre todo en el final de la vida de Borges. Yo tengo el testimonio de una persona que estaba en el hotel en el Arbalet, en Ginebra, que no es favorable. Por eso te pido que no me preguntes. En el libro está lo que está. En el libro está lo que está, y el que quiera saber exactamente cuál es mi posición, no solo mi posición, sino la posición de toda la gente que lo conoció a Borges. Por ejemplo, Bioy, ¿no? Sí. Con ir al libro es suficiente. ¿Y cómo sintió Bioy, que vos lo tratabas tanto a Bioy? Recuerdo que en los años 90 yo dirigí una revista, El Mirador, y vos fuiste, yo te lo encargué y vos muy generosamente le hiciste una de las últimas entrevistas a Bioy Casares. No me acuerdo si era el momento que él estaba ya internado en el CEMIC o por esa época, ¿no? Un poquito antes fue. ¿Cómo sintió Bioy Casares ese apartamiento, ese alejamiento que debió sufrir en los últimos tiempos? No, porque ellos se veían escondidas. ¿Ah, sí? Sí. María no vivía lo de Borges. Así que Borges tenía... Es más... Borges le tenía que mentir, le decía que se iba a ver con otra persona, ¿cómo hacía? No, si ella no tenía control. Ella iba 2 veces por semana a la tarde. Simplemente no se lo contaba. No se lo contaba. Es más, yo lo llevé a Mar del Plata para dar en el auditorio en una charla que fue fantástica. ¿A Borges? Sí, le hice un reportaje público y él le dijo a Fanny, por favor que María no se entere. Y entonces Fanny, bien, con sentido común, dijo, señor, va a salir en los diarios. Bueno, escóndalo. Fanny era la mucama de... Sí, mucho más que la mucama. Sí. Y bueno, era la ama de casa, administraba el dinero. Ella siempre contaba que ponía la plata en un libro que tenía el dibujo de un camello en la tapa. Y cuando se acababa la plata le decía, señor, el camello ha comido. Era una broma que tenía entre los dos. Entonces él volvía, le daba plata. Ella podía sacar dinero del banco, le cobraba la jubilación. Fanny fue enfermera, mucama, cocinera, pero aparte de eso, enfermera. Con la madre de Borges ni una hija hubiera sido como fue con la madre de Borges. La levantaba en brazos, era una señora diminuta la madre de Borges, ¿no? Y al final, pobrecita, debía pesar 30 y algo de kilos. La bañaba todas las noches, la volvía a poner en la cama, le daba de comer en la boca con un goterito, porque se le había cerrado todo con la vejez. ¿Y es verdad que vos le enseñabas a Borges canciones, por ejemplo, sí, de Miguel de Molina, Ojos Tristes, Ojos Verdes? Ojos Verdes. Ojos Verdes, claro. O de Domenico Modugno, ¿no? Sí, de Domenico Modugno le enseñé L'Uomo in Frac, que es un señor paquetísimo, que tiene, los gemelos son diamantes, y lleva un papillón que es una corbata de moñito, de frac. Y entonces este señor va caminando y entonces en un momento dado se tira al Tíber, al río, que debía llevar agua en eso, a veces lleva poca, a veces lleva mucha, y entonces al final de la canción se ve flotando el sombrero de copa y él ya no está. Pero no dice que se ha tirado, eso lo va diciendo Modugno, de una manera muy elíptica, pero lo dice. Y entonces Borges me decía, ¿por qué no nos acordamos de este señor tan elegante que termina tan mal? Le encantaba el L'Uomo in Frac de Modugno. Y después le encantaba de Ojos Verdes la parte en que la prostituta se enamora del cliente y él le quiere regalar un dinero para que se compre un vestido y ella le dice que no, que está cumplido, que no le tiene que dar nada. Y entonces Borges repetía, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Pero desafinaba tanto Borges que con la misma tonada cantaba el himno nacional o el Pollito, un tango. Y una cosa que también hicieron muchísimo ustedes fue ir al cine, ¿no? A pesar de que Borges era ciego. Bueno, pero
a ver películas. Siempre a la fila 3, ¿no? Sí, así me quedaron los ojos. Siempre películas inglesas o francesas. No, porque él oía. Entonces, Psicosis, ¿te acuerdas de Psicosis? Claro, la de Hitchcock, ¿no? Esa te la hizo ver como 10, 11 veces. No, 9. Y entonces la última vez le dije, esta es la última vez que vengo a ver Psicosis. Sabía el texto de memoria. Él sí, pero yo también. Y los textos, por ejemplo, de las conferencias de Martín Fierro, también, yo los sabía de memoria. Yo cuento en el libro cosas prodigiosas de la memoria de Borges. Cuando le invitaron a hacer un homenaje en un centenario más del nacimiento de Shakespeare, la UNESCO le invitó a él, a Roger Caillois y a Ungaretti a hacer el homenaje. Entonces estábamos en París y yo le dije, pero faltan 3 días, ¿has pensado lo que vas a decir? No, vamos a pensarlo ahora. Entonces me dictó en español un texto que son 3 carillas. Después me dijo, vamos a traducirlo al francés. Por supuesto, el francés era impecable. Quizás con un poco de acento, pero eso era forzado. Y lo tradujimos al francés y yo lo grabé con mi voz. Y entonces se lo hice oír. Ya era mañana la conferencia en la UNESCO. Entonces lo hice oír 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cuando lo quise oír, dijo, no, ya lo sé, es un aburrimiento, no quiero oírlo más. No, tendrés que oírlo 1 vez más, no. Y cuando Borges decía que no, era no. Entonces llegamos, yo iba con un miedo, mira, que se olvidara. ¿Vos te acordás cómo hablaba Borges? Sí, era un poco tartamudo. Tartamudo, y además vos decías, acá se queda, acá no sale, y siempre salía. Además, yo no sé si no era un poco teatral en eso. Pero bueno, entonces él sentó, gran silencio, y dijo todo su párrafo con las pausas de la coma, del punto y coma, del punto. Cuando terminó fue una ovación y entonces lo felicitó Ungaretti en el micrófono diciéndole que nunca había oído una improvisación tan bien hecha. Pero todo era así con Borges, cuando te decía escribamos de cualquier manera. Y sus boutades, ¿no? Sus famosas boutades. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez que lo había invitado Neustadt al programa Tiempo Nuevo y le presenta a una chica que acababa de recibirse de médica y Neustadt para darse dique, le dice, fíjese qué prodigio esta chica, se recibió en 2 años. Y Borges hace así, dice, caramba, pensé que era una disciplina que merecía más tiempo de estudio. Esas famosas boutades, o cuando fue a Perú y dijo que no lo conocía Vargas Llosa, todas esas boutades, ¿él las creía en serio o era también teatral? Eso de los 2 años, yo sé por qué lo dijo. Porque uno de sus amigos de juventud, cuando salían a emborracharse y a patear portones, los portones de Palermo, que eran de chapa. Eso mucha gente no lo sabe, que Borges tomaba en una época. No tomaba. Imagínate, Borges tendría 20 y pico de años. Todo eso lo sé, porque él me lo contó. Y porque además me lo contó Ulises Petit de Murat también. Ellos cuando eran jóvenes, que tenían menos de 20 años, cuando Borges vuelve de Europa, tendría 21 años, él salía con Néstor Ibarra, con Ulises, con Brandán Carafa, con 3 o 4 más. Y entonces, para ser más criollos, tomaban caña y guindado oriental, que es uruguayo, claro. Entonces, después salían a caminar, iban a los paredones hasta la Chacarita, volvían al centro, y en cada boliche que había, entraban y se mandaban una caña. Marchoso como los españoles, de donde él venía. Sí, bueno, pero marchoso, pero acababan todos medios borrachos. Una vez estaban por los bajos de Flores, que era un lugar de malevos. Y entonces venían unos tipos por el otro lado de la vía y Borges le decía, chao Margarita, adiós Pelagia. Nombres de mujeres, pero algunos humanos y otros totalmente. Hermenegilda. Para cargarlos. Para cacharlos. Y con el bastón, porque en esa época todos los hombres usaban bastón y sombrero, rayaba las paredes de chapa de los corralones, que eran de chapa. Hacían un ruido infernal, despertarían a todo el barrio. Pero eran las 3, 4, 5 de la mañana. Y los malevos vinieron a correrlos.
Entonces, como él decía, vengan, los estamos esperando, los amigos los levantaron en brazos, cruzaron la vía y salieron disparando. Los agarran los tipos, los degüellan. Claro. Y después terminaban a las 5 de la mañana, 5:30, en una martona, tomando ellos un submarino, que es una barra de chocolate entre un vaso de leche, y desayunando codo a codo con los obreros que iban a trabajar, y ellos iban a dormir. Eran niños bien que tiraban manteca al techo. María Esther, la verdad que debe ser el programa que más placer me ha dado hacer. Pero no, por favor. Y bueno, un homenaje por lo demás a tu infatigable labor en la Fundación Victoria Ocampo y por rescatar la memoria de Victoria, y no solo eso, a través de Victoria un poco renovar la cultura argentina. Borges me presentó a Victoria, me llevó a Sur. Y yo tenía en ese momento 18 o 20 años. Entonces fui, saludé, todo muy bien. Victoria me impactaba porque me daba miedo. Pasó. Y entonces tardé, qué sé yo, ponle 2 o 3 semanas en volver a Sur. Y Angélica, la hermana que venía después de Victoria, me dijo, María Esther, ¿cómo olvida usted a sus amigas? Y yo me emocioné tanto que estos monumentos me dijeran amiga a mí, que era una chiquilina. Y ahí inicié mi admirada, no te voy a decir amistad, porque lo que yo siempre tuve fue un gran respeto por Victoria, pero mi gran acercamiento a Victoria Ocampo. Muchas gracias, María Esther. Gracias a vos por invitarme. Hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.